un conocimiento por fuera de la presencia de Dios solo traerá pérdidas. Amén. Satanás quiere que vivamos en el conocimiento del bien y del mal por fuera de la presencia de Dios. Amén. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Ellos conocieron acerca del bien y del mal según sus conceptos. Para Dios era malo que ellos estuvieran desnudos, pero según su conocimiento del bien y del mal, para ellos eso era malo. ¿Sí? ¿Sí lo podemos entender? O sea, se abrió en ellos un conocimiento en torno a su razón para generar conceptos en torno a lo que era malo y a lo que era bueno. ¿Sí? Por fuera de la presencia de Dios, porque ellos comieron de ese fruto cuando Dios no estaba. ¿Sí? Ahora, ¿qué produjo eso? Bueno, ahora, Eva cuando vio ese árbol del conocimiento, dice aquí la palabra del Señor que ella lo vio agradable a los ojos, ella lo vio árbol codiciable para alcanzar sabiduría y lo tomó. Todas esas son cosas sensoriales del hombre, la percepción de los ojos, ¿sí? Las emociones que hace codiciar ese árbol. O sea, ella se relacionó enteramente como persona, ¿sí? Para obtener ese conocimiento del bien y del mal. Primera a los Corintios 1:25, ¿podemos ir por favor? Primera a los Corintios 1:25. ¿Qué dice Primera a los Corintios 1:25? Mientras usted lo busca, yo se lo voy a leer. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Hay otra versión de ese mismo texto que se llama La Palabra, esa versión, que dice: pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que el humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que el humano. Amén. Hay otra versión que es Dios habla hoy, que dice: pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Amén. O sea, Adán, ¿cómo estaba? Adán estaba al 100% de su capacidad mental, de su fuerza. O sea, él todavía no estaba, él no estaba todavía en su naturaleza caída. O sea, su mente estaba al 100% y su cuerpo estaba al 100%. Y parece ser que cuando él estaba más fuerte, en el momento de mayor sabiduría y fortaleza, fue en el momento cuando más fácil cayó. ¿Sí? Porque muchas veces pasa eso. Dios nos dice, Dios nos enseña cosas en medio de las cosas que debemos de guardar, y tal vez esas cosas nos parecen como algo absurdo o algo que no es tan trascendental. Pero resulta que para Dios es tan relevante que yo no coma de ese fruto, que yo no tome esas decisiones, porque detrás de eso hay sabiduría de Dios. Y muchas veces cuando el hombre, tanto así que la palabra dice que el que está firme mire que no caiga, amén. Dice el hombre en el momento de mayor sabiduría y fortaleza. ¿No era así? Adán estaba totalmente lleno de sabiduría. Su mente no había sido afectada, había nombrado a todos los animales. Dios le había dado sabiduría para poder fructificar, multiplicar, labrar. Y en el momento de mayor fortaleza y de entendimiento fue el momento cuando más débil e insensato se mostró delante de Dios. ¿Por qué? Porque adquirió conocimiento del bien y del mal por fuera de la presencia de Dios. Amén. Todo conocimiento por fuera de la presencia del Señor es un conocimiento que siempre va a generar pérdidas. ¿Sí?
todo conocimiento del bien y el mal en nuestras vidas. Nosotros definimos lo que es bueno y es malo en nuestro país. Nosotros definimos lo que es bueno y malo en nuestro hogar. Nosotros definimos lo que es bueno y malo en nuestra vida personal. Pero ¿cuántas de esas cosas las estamos llevando a la presencia de Dios? Amén. Y es necesario que las llevemos a la presencia de Dios, porque todo conocimiento del bien y el mal, que no trae paz al alma, todo conocimiento del bien y el mal, que produce más una carga, es algo que no proviene de Dios, aunque yo lo esté definiendo bueno o aunque yo lo esté definiendo malo. Pero si es un conocimiento que yo no lo estoy adquiriendo en la presencia del Señor, es algo que no me va a producir paz. Por eso es mejor preguntarle al Señor en humillación, amén. Es mejor preguntarle a Dios, amén. Por ejemplo, Adán comió del árbol del bien y del mal. Para Adán estaba mal estar desnudo, ¿cierto? Por eso él vio bien vestirse, ¿sí? ¿Cierto que sí? Como para Adán era malo estar desnudo, eso trajo para él algo malo que es la vergüenza, porque se sentía desnudo. Y al sentir esa vergüenza, pensó que era bueno vestirse, pero tomó unas hojas de higuera para poder cubrirse. Ese es el concepto, la forma como el hombre procede en torno a sus soluciones y en torno a sus conceptos. Ahora, cuando un hombre utiliza su conocimiento de lo bueno y de lo malo para tomar decisiones, solo le va a recordar a Dios que ha tomado ese fruto con rebeldía, ¿sí? Y siempre va a estar tomando decisiones inadecuadas para generar soluciones en medio de sus equivocaciones. ¿Dios qué hizo? ¿Dios con qué los cubrió? Dice la palabra del Señor que Él tomó pieles para cubrirlos. Es mayor el conocimiento de Dios que el conocimiento del hombre. El conocimiento del hombre lo lleva a tomar una hoja de higuera para cubrir su desnudez y su vergüenza. Es una solución incómoda, es una solución que no genera algo agradable para la vida del hombre. O sea, su concepto y su conocimiento del bien y del mal no le lleva a generar las soluciones que tal vez Dios puede traer. ¿Dios qué hizo? Dios tomó un animalito e hizo vestidos para ellos. O sea, las soluciones de Dios van a ser mayores a las nuestras, amén. Por eso es importante ir a la presencia del Señor, amén. Por eso cuando nosotros tomamos decisiones a solas, sin consultar a Dios, simplemente porque estamos llevando conceptos en torno a lo que es bueno y es malo, siempre vamos a tomar decisiones inadecuadas. Y le vamos a estar recordando a Dios el momento cuando Adán y Eva tomaron de ese fruto. ¿Sí? Porque ellos tomaron de ese fruto cuando Dios no estaba. ¿Sí? ¿Cierto que fue así? Volviendo al texto de Génesis, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y cogieron esas hojas de higuera para hacerse en delantales, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, ¿no? Se escondieron de la presencia de Dios. Y así muchas veces pasa, cuando una persona está en vergüenza, ¿sí? Se esconde de la presencia de Dios. Y muchas veces lo que Dios quiere es que no te escondas de la presencia, sino que salgas a la presencia del Señor. Amén. No nos debemos esconder de la presencia de Dios, debemos salir a la presencia de Dios. Dice, y versículo 8 de ese texto de Génesis 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Amén? ¿Qué produjo que ellos se escondieran de la presencia de Dios?
su conocimiento en torno a lo bueno y a lo malo, ¿no? Y les hizo que se escondieran de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ¿sí? Dios nos va a llamar, amén. Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Dios con qué nos llama a su presencia? Con su palabra. Dios siempre va a utilizar su palabra para que nosotros podamos salir a su presencia, ¿sí? Amén. Ahora, Jesucristo nos da un ejemplo de humildad, de cómo Él vivió acá en la tierra, no conforme a sus conceptos y sus conocimientos en torno a lo que es bueno y es malo, sino siendo una persona obediente a la voluntad de Dios. Juan 15:19 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿sí? Jesucristo no se salió de la presencia de Dios para tomar decisiones. Hay otro texto, hay otra nueva traducción viviente de ese mismo texto, dice, entonces Jesús les explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Amén. Eso es un texto que nosotros deberíamos de tomarlo para nuestras vidas, que nosotros pudiéramos decir, yo tengo una verdad, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo lo que veo hacer de mi Padre, eso es lo que yo voy a hacer. Dice acá, Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, conforme el Padre me dicta, así juzgo. Bonito ese texto, ¿no? Adán y Eva tomaron decisiones solitos, lejos de la presencia de Dios en torno a su concepto de lo que es bueno y es malo. Jesucristo cuando vino a la tierra, Él no permitió caminar a solas en torno a sus decisiones y en torno a sus conceptos de lo que es bueno y es malo. Él decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Amén. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Yo no hablo con autoridad propia, el Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno poder caminar en esa dinámica, ¿sí? La dinámica que nos enseña Cristo. Amén. Entonces, tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Ese árbol que produjo al corazón del hombre, a la mente del hombre, trajo unos conceptos propios y personales de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿sí? Porque se adquirió por fuera de la presencia de Dios. Pero dígale a su hermanito, al que tiene al lado, le tengo una buena noticia, ¿sí? Existe otro árbol que se llama el árbol de la vida. Amén. Proverbios 3, 1 al 8. Proverbios 3, del 1 al 8, dice lo siguiente. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello.
Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué no podía ser sabio en su propia opinión? Porque el corazón del hombre se había afectado en torno a su discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Tanto así que la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué tenemos que hacer? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora, para nosotros, ¿quién es la palabra viva? Jesucristo, ¿no? Jesucristo dice en Juan 1:4 que Él es el verbo de Dios. Él es nuestra palabra y a Él debemos de oír. Amén. Amén. Entonces podríamos hablar de este texto de Proverbios 3. Podría decir, Dios como Padre hablándote a ti, diciéndote, hijo mío, no te olvides de las palabras de mi Hijo Jesucristo y guarda tu corazón, que guarden estos mandamientos que Jesucristo te dicen, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Jesucristo dijo, mis palabras son vida y mis palabras son paz. Amén. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de las palabras de Jesucristo de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Fíjate de los conceptos que Jesucristo tiene en torno a lo que es bueno y lo que es malo, y no tomes como algo absurdo lo que el Señor te está diciendo, porque detrás de eso que para ti es absurdo hay mucha sabiduría de parte de Dios. Amén. Así que cada vez que su corazón sienta que algo de parte de Dios o alguna palabra que le puedan estar hablando, usted está sintiendo que es algo absurdo y sin sentido en medio de lo que usted está haciendo en su vida, ponga cuidado y tenga una alerta en su corazón, porque detrás de eso absurdo hay sabiduría de parte de Dios. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cuántas personas no fueron sanas por la palabra de Cristo? Amén. ¿Cuántas personas no fueron sanos en sus corazones cada vez que Cristo les hablaba? Jesucristo decía que Pedro le dijo, ¿y a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Amén. ¿Cuántas personas no sintieron medicina a su cuerpo cuando escucharon las palabras de Jesús? ¿Y cuántas personas no sintieron refrigerio a sus cuerpos y en sus huesos cuando escucharon las palabras de Jesús? Amén. Y es el testimonio que vemos en la palabra del Señor. Pero no podemos seguir con nuestros conceptos de lo que es bueno y malo cuando nos llevamos esos conceptos a la presencia del Señor. Cada vez que tengamos un pensamiento, cada vez que tengamos una opinión, siempre pensemos, ¿qué piensa Cristo de esto? ¿Qué opina Jesús de esto? Tal vez para mi corazón es absurdo esto que me puedan estar diciendo en la palabra del Señor, pero es algo trascendental para Dios. Necesito aprender qué es lo que Él quiere enseñarme. Amén. Entonces tenemos a Jesucristo como el dador de la vida. Amén. Hay textos en la palabra, estuve mirando el Evangelio de Juan y hay muchos textos que hablan acerca de Jesús como aquel que da la vida, de Jesús como aquel que trae vida. Hay textos que hablan de que en Cristo estaba la vida, hay textos que hablan de que por medio de Él hay vida eterna. Hay otros textos que hablan que Él nos da aguas de vida. Hay otros textos que nos hablan que Él es el pan de vida. ¿Acaso Cristo no tiene las características del árbol de vida? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Él tiene las características del árbol de vida. Y todo aquel que coma de Él
vivirá. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, todo aquel que toda persona que se acercó a Cristo, ¿qué obtuvo para él? Vida, ¿no? Y en abundancia. Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amén. Dios el Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesucristo también dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Él es nuestro árbol de vida. Ahora, una pregunta. En el versículo 21 de Génesis 3 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Tomó túnicas de pieles y los vistió. Ahora, Adán y Eva cometieron un error, ¿sí? Empezaron a caminar conforme a sus conceptos de lo que era bueno y era malo, y eso trajo pecado sobre sus vidas, ¿sí? Vieron como algo absurdo el mandato que Dios les había entregado, pero eso era algo muy sabio. Pero vemos en Adán y Eva humildad para recibir el direccionamiento de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? En el versículo 8, aunque ellos se habían escondido de la presencia de Dios, cuando escucharon la palabra de Dios, ellos salieron a la presencia del Señor. Y cuando salieron a la presencia de Dios, Dios les hizo preguntas, porque es normal que Dios nos haga preguntas, ¿sí? Por eso no se moleste si le hacen preguntas. Si usted falló en su trabajo, le van a hacer preguntas. Si falló en su casa, le van a hacer preguntas. Si falló en medio de su iglesia con su hermano, le van a hacer preguntas. No se moleste, eso es normal. Ahora, Dios sabía todo lo que había pasado con Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Pero ellos ¿cómo respondieron? Miremos cómo respondió Adán. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Fue sincero Adán, sí o no? ¿Cierto que sí? Fue sincero, lo que ahorita estábamos viendo, que se necesita humildad y se necesita sinceridad. ¿Adán fue humilde? Fue humilde. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Fue humilde? No fue humilde. En cambio Adán sí fue humilde. Él le dijo, Señor, me escondí porque estaba desnudo y me dio pena. Fue sincero, ¿cierto que sí? Fue humilde y fue sincero. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso Dios no sabía? Dios sabía, Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero acá nos muestra una característica del corazón de Dios. A Dios le agrada que el hombre converse con Él. Dios quiere que nosotros podamos tener una conversación con Él. Que aunque Él todo lo sepa, nosotros podamos ser sinceros y humildes delante de su presencia. Y nosotros podamos hablar tanto de nuestros temores como de nuestras vergüenzas, como de nuestras limitaciones. Que podamos ser sinceros, aunque Él ya lo sabe. Es bueno que nosotros podamos ser sinceros. Entonces, Adán fue humilde. Adán habló con sinceridad. ¿Adán se dejó pastorear? Claro que sí, él permitió que Dios procediera para con su vida. ¿Sí? Ahora, después dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, Dios siempre nos va a preguntar para entender cuál es la raíz. Dios siempre va a hacer preguntas. Es necesario que hayan preguntas para entender cuál es la raíz del conflicto que usted tiene, la razón por la cual hay quebrantamiento en su corazón. Y Dios siempre va a hacer preguntas. Siempre respondamos con humildad en nuestro corazón, amén. Caín no lo hizo así. Caín dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios ya sabía. ¿Dios qué le dijo después? Escucho la voz de la sangre de tu hermano que clama a mí.
sea, Dios ya sabe cosas, pero Él quiere tener una conversación con sus hijos en su presencia. Y bueno, ya ahí salió la primer novela, ¿sí? Porque Adán después le echó la culpa a Eva, después Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Y ahí se volvió una situación tremenda. Pero miremos el corazón de Adán, ¿sí? A veces nosotros vemos a Adán como un hombre que quiso señalar y culpar la vida de Eva, y que él estaba cargado y estaba con rabia en su corazón. Pero hay un texto que yo vi y me pareció revelador, porque me habla del corazón de Adán para con su esposa. Y está en este texto el versículo 20. Después de que Dios le dijo que era lo que, o sea, Dios primero que hizo, reprendió al diablo, ¿cierto? Primero reprendió la serpiente, después habló con Eva y después habló con Adán, ¿sí? Dios les puso responsabilidades, ¿sí? A causa de esas situaciones. Pero uno pensaría, después de todo lo que escuchó a Adán, de que Dios le había dicho, maldita será la tierra por causa tuya, y espinos y cardos, bueno, él empieza a hablar y vas a trabajar sudando, y todo este asunto, ¿cuántos no pensarían que Adán tendría rabiecita en su corazón? Sí, pero ¿por qué la escuché? Pero él no tenía rabia en su corazón, ¿por qué? Versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo llamó a su mujer? Tú eres una mujer llena de vida. Lo que tú produces para mí es vida. Lo que hay en ti es vida. ¿Qué produjo? Fruto de labios que producen paz. Amén. Él le dijo, Eva, tú eres una mujer llena de vida. Lo que hay en ti para mí es vida. Tú no eres la que me hizo caer, tú no eres la que me hizo fallar, tú no eres esto ni lo otro, tú no eres la que escucha al diablo, tú eres para mí una mujer llena de vida. ¿Hubo en sus labios qué? Fruto de labios que producen paz. Entonces, en Adán hubo humildad, en Adán hubo sinceridad para hablar con Dios. Adán se dejó pastorear, Adán fue consolado, ¿sí o no? Eva también. Hubo sanidad, hubo fruto de labios que producen paz. ¿Cómo Dios los consoló? ¿Cómo Dios los sanó? Dice acá el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Dios, el primer sacrificio que hubo en la tierra y en la humanidad fue un sacrificio para cubrir la vergüenza y la desnudez del hombre. ¿No le parece eso muy bonito? Ahora, si un sacrificio de un animal cubrió la desnudez terrenal, ¿cuánto más el sacrificio del Cordero de Dios cubrirá nuestra desnudez espiritual? Amén. Nuevamente, si un sacrificio de un animal cubrió la desnudez terrenal de Adán y Eva, ¿cuánto más el sacrificio del Cordero de Dios cubrirá nuestra desnudez espiritual? Mucho más, amén. Debemos ser personas que nos revistamos siempre de Cristo. Amén. ¿Dónde dice eso? Efesios el capítulo 4, 24. Efesios 4, 24. ¿Ya lo tenemos? Amén. Sí. Yo ya casi. Efesios 4, 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La verdad que tiene justicia y tiene santidad, ¿sí? Nuestra verdad, ¿quién es? Cristo, su palabra, su verdad. Y tenemos que ser personas que nos revistamos de su palabra y de su verdad, ¿sí? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo este hombre que ha sido creado en Dios
puede entender su vida nueva. La única forma para que pueda entender su vida nueva y su nueva naturaleza en Dios es caminando en la santidad y justicia de la verdad, es caminando en Cristo Jesús. Hay una versión de ese mismo texto que dice: póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. La versión Dios habla hoy dice: y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Amén. Ahora, hay otro texto que habla acerca de revestirnos, que está en Colosenses 3:10. Dice: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. En Cristo Jesús nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Les voy a hablar otra versión, Nueva Traducción Viviente dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Ese debe de ser nuestro trabajo. Revestirnos, amén. Revestirnos en Cristo Jesús. Esa es la solución. Revestirnos en el Señor, amén. Ahora, eso es muy bonito, porque el primer pantalón y la primer camisa que tuvo el hombre fue a causa de un corazón lleno de misericordia y de amor, un corazón lleno de misericordia y de verdad, amén. El corazón de Cristo Jesús, que cubrió la desnudez de Adán y Eva, amén. Esa es la historia de la ropa, ¿sí? Historia de la ropa. El primer pantalón, cuando usted vea ese pantalón, cuando usted vea esa camisa, Señor, gracias por esta idea. Tú cubriste mi desnudez física, ¿sí? Pero gracias por Cristo Jesús, quien cubre mi desnudez y mi vergüenza espiritual. Pero necesito revestirme de ti, todos los días revestirme de ti, amén. Eso es importantísimo, muy importante. Ahora, Apocalipsis 22:14 nos habla acerca de las vestiduras y nos habla acerca del árbol de la vida. Entonces es muy importante. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? Lavar nuestras vestiduras, revestirnos en Cristo Jesús, según la justicia y la santidad de la verdad, revestirnos en el conocimiento de Dios. Eso es lavar nuestras vestiduras. También hay un texto en Apocalipsis 19:8 que dice que las vestiduras de los santos son las acciones justas de estas personas, ¿sí? Dice: porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuántos saben que alguien que se está revistiendo en Cristo Jesús va a tener acciones justas? Amén. Alguien que se está revistiendo continuamente de Cristo Jesús, alguien que dice: yo quiero oír la voz del Padre antes de tomar una decisión, yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el concepto de lo bueno y de lo malo para Dios es diferente, ¿sí? Pensemos en esto. Dios dice: si te dan en la mejilla, ¿qué debes de hacer? Pon la otra. O sea, para Dios está diciendo: es bueno, aunque te duela, que pongas la otra mejilla. En cambio, mi concepto personal es: si me dan en la mejilla, ¿yo qué hago? Saco la mano. ¿Sí? Ese es mi concepto de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué está diciendo? No, el árbol de la vida, aliméntate del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿qué dice? Te dan en la mejilla, pon la otra, ¿sí? Necesitamos seguir el ejemplo del árbol de la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si tú
permites, o sea, mientras te dan en una y pones la otra, ya tienes un tiempo para estar tranquilo y decir, ay Señor, aquí fue, ¿sí? Jesucristo nos da ejemplo, Él oraba por sus perseguidores, Él le hacía bien a los que le vituperaban, ¿sí? Él hacía bien o mal a los que le ultrajaban. Bien, el árbol de la vida hace bien. En cambio nosotros, fuera de la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer? En torno a nuestros conceptos de lo que es bueno y es malo. No vamos a permitir que eso suceda. Por eso necesitamos, ahora, si nosotros caminamos con ese concepto de lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué va a producir a nuestro corazón? Muerte. Fue lo que le produjo a Adán y Eva, muerte, por alimentarse del fruto del bien y del mal, por fuera de la presencia de Dios. Pero cuando tú te alimentas del árbol de la vida, vas a ser lleno de palabras que producen paz. Jesucristo dijo, traigan toda carga, deposítenla delante de mí, lleven mi yugo, que es fácil y ligero, y hallarán paz para sus almas. Amén. Todo concepto de verdad, todo conocimiento de bien y del mal que no produce paz para el alma, es un concepto que está por fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Los conceptos o las verdades del conocimiento del bien y del mal que están en la presencia de Dios, ¿qué trae al alma? Trae descanso al alma, no trae carga, no trae dolor, no trae fatiga, trae descanso para el alma. Así que si tienes una carga o un concepto o un conocimiento de lo que es bueno y malo para ti, pero eso solo te ha producido amargura, te ha producido tristeza, te ha producido dolor, te ha producido rabia, te ha producido ira, eso es algo que proviene de tu razonamiento humano, de tu naturaleza caída. Tú necesitas caminar en la nueva naturaleza que produce el árbol de vida, Cristo Jesús, y que trae paz y descanso al alma. Amén. Amén. Ahora, es nuestra responsabilidad lavar nuestras ropas. Amén. Es nuestra responsabilidad. Nadie va a lavar la ropa. Si alguien le lava la ropa, este tipo de ropa, no le puede dejar que otro la lave. Es usted quien tiene que lavar esas vestiduras. ¿Sí? Amén. Es responsabilidad personal de la persona lavar sus vestiduras. ¿Sí? Amén. Amén. Por ejemplo, miremos Colosenses. ¿Qué texto era? Colosenses 3:10. Dice, la vida antigua y la vida nueva, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo Jesús es el todo y en todos. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros. Esto es lavar las vestiduras, amén. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Dice la palabra del Señor que el conocimiento humano envanece, el amor va a edificar. Necesitamos conocer al amor. ¿Cuál es el amor? Cristo Jesús. ¿Sí? El amor nos va a llevar a caminar en lo que es debido, no lo indebido. El amor nos va a llevar a ser sufridos. El amor nos va a llevar a caminar el camino de Cristo. Amén. A ser revestidos de Él, a caminar llenos del fruto de la vida, del árbol de la vida. Amén.
Revistámonos de Cristo. Entonces, cuando usted diga, bueno, ¿yo cómo sé cómo están mis vestiduras? Véngase a estos textos, Colosenses 3 y Efesios 4, ¿cierto? 24, y revise esos textos y mire cómo están sus vestiduras. Todo eso son acciones, ¿sí o no? Eso no son cosas de emociones ni sentimientos. O sea, entrañable misericordia es una acción, ¿sí o no? Benignidad es una acción, humildad es una acción. La mansedumbre es una acción, la paciencia es una acción, ¿sí? Esa es la forma para que nosotros podamos entender cómo están mis vestiduras. Ahora, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, ¿son acciones, sí o no? Son acciones. Sean acciones en tu mente o acciones ya con tus manos, son acciones. Y ahí es cuando tú entiendes cómo están tus vestiduras, ¿sí? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca son acciones, amén. Y necesitamos entender cómo están nuestras vestiduras. ¿Por qué? Eso es determinante para el día cuando estemos delante del Señor, amén. Es muy importante. O sea, como estén nuestras vestiduras, o sea, si lavamos nuestras vestiduras, tendremos derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Eso es importante, muy importante, amada iglesia. Y debemos prestar atención a eso. No lo veamos como una verdad, como algo absurdo, ¿sí? No es algo absurdo, es algo muy relevante, amén. No podemos ser aquellos que digan, como en este texto, pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano. No podemos ver como algo absurdo el lavar nuestras vestiduras, porque estamos aferrados a conocimientos del bien y del mal. Si tenemos que lavar nuestras vestiduras, lavemos nuestras vestiduras, porque eso es algo sabio delante de Dios. Y lo que en Dios parece débil es más fuerte que el humano. Tal vez si tú dejas el enojo, te muestras como alguien débil, pero delante de Dios eso es fortaleza. Amén. Tal vez si tú te aferras a tus conceptos para tener una forma, ¿cierto? Y argumentar ciertas cosas que no te parecen. Si tú caminas en humillación, tal vez te parece eso débil, pero para Dios eso es fuerte. Pero si tú te mantienes fuerte en tu posición delante de Dios, vas a parecer como alguien débil. Pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que el humano. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, Juan Lucas, perdón, 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando. Deben de orar esto, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de el Hombre. ¿Cuál tiene que ser la oración de la iglesia que está esperando la venida del Señor? Señor, permíteme ser hallado como alguien digno para estar en pie delante de ti. Esa es una oración. Pero esa oración tiene que ir alineada a estar lavando sus vestiduras. Amén. Dios, Jesucristo, manda a la iglesia que haga esta oración. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Y eso solo se logrará si nos revestimos o nos vestimos en Cristo Jesús. Podremos tomar el fruto del árbol de la vida y podremos entrar por las puertas de los atrios de Dios. Eterno Dios, te damos gracias por enviar al Cordero. Gracias por el Cordero inmolado
que quita el pecado del mundo. Pero permítenos ser mansos y humildes de corazón. Aprender de ti, Señor Jesús. Y llevar la carga que es ligera y que trae descanso a nuestra alma, Señor. Hoy colocamos toda carga, Señor, que no trae descanso al alma, Dios. Y declaramos, Señor, que nos revestiremos, Señor, en Cristo Jesús. Que seremos llenos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos de ti, Señor. Que en medio del quebrantamiento que caminemos con un espíritu humilde, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Aún los hombres más sabios en esta tierra y que tocaron tu corazón fueron personas humildes que dijeron: Dios, no sé cómo entrar y cómo salir. Guíame, Señor. Necesito escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Dios, declaramos nuestros corazones pegados a ti, Cristo Jesús, a tu voluntad, Señor, a tu propósito, en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Dios, y amén. ¿Cuánto levantan un fuerte aplauso al que es digno de gloria y de honra? Jesucristo, Rey de Reyes. Recuerde esto: si la piel de un animal que Dios utilizó cubrió la desnudez terrenal, cuánto más el sacrificio del Cordero de Dios cubrirá toda desnudez, todo frío espiritual, toda necesidad espiritual, toda carencia, todo lo que falta, todo lo que se necesita espiritualmente. Si te sientes un pobre en espíritu, eres bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu que clama a Él, un pobre en espíritu que depende de Él, un pobre en espíritu que se humilla delante de Él. Te damos muchas gracias, Dios. Todo el honor y toda la gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos, Dios. Amén y amén.